Muy buenos días para todos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Y bueno, me place saludarles a cada uno de ustedes y animarles e invitarles a que a esta hora de la mañana todos dispongamos el corazón a lo que Dios va a hablar. Amén. Y a todos los que me escuchan le damos la bienvenida a este tiempo de devocional. Iniciamos un nuevo día de tu mano, Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, nuestro alimento diario y santo. En Adulem nos vienes a hablar. Bienvenidos. Y cómo no darle las gracias al Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, del universo, de la tierra, de las galaxias, de todo lo que se percibe físicamente. Él es el autor material de todo y Él merece toda la exaltación y la adoración. Y así como Jesús comienza en la oración cuando se la enseña a sus discípulos y Él le dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y es dándole alabanzas, adoración, exaltación, dándole la posición a Dios. Y bueno, qué bueno que nuestro buen Dios hoy sienta eso por cada uno de nosotros, donde reconocemos que Él es el gran yo soy, el gran maestro, el Rey de reyes, Señor de señores, y tú, mi amado Padre, eres el todo. Padre, por eso te damos a ti adoración y alabanzas a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hemos llamado este tiempo devocional de la siguiente manera: Dios todavía puede levantar algo después de tu peor caída. Andrés había cometido muchos errores en su vida. Por orgullo perdió amistades, por malas decisiones destruyó su matrimonio y por su carácter hirió a las personas que más lo amaban. Llegó un momento en que se sentía que ya no merecía una nueva oportunidad. Las noches eran largas, el arrepentimiento no lo dejaba dormir y el peso de sus acciones lo perseguían a todas partes. Muchas veces lloró en silencio preguntándose si algún día podría volver a empezar. Pero un día entendió algo: aunque no podía cambiar el pasado, sí podía decidir qué hacer después de la caída. Poco a poco comenzó a reconstruir su vida, pidió perdón, buscó a Dios nuevamente y decidió levantarse aún con el corazón roto. No fue fácil, pero entendió que el final de una temporada no significa el final de la historia. Y con el tiempo, donde hubo ruina, comenzó a nacer otra vez esperanza. Acompáñeme por favor al segundo libro del profeta Samuel, y a partir de este momento vamos a seguir estudiando el capítulo 12. Y de ahora en adelante estudiaremos a partir del versículo 13. Recordar que Natán había visitado a David con una razón que provenía del cielo. Natán le venía a contar algo que Dios le había enviado, donde Dios le había dicho que se había dado cuenta de todo el mal que había cometido, que no había sido escondido para Dios, que quizás David pretendía que eso que había pasado quedara en el olvido, pero Dios de todo se acuerda y Dios todo lo conoce. Amén. Versículo 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Mire lo interesante, lo importante de el inicio de este tiempo. Dios le había enviado a decir a David que conocía su pecado. Y lo más interesante es que David reaccionó, David recapacitó, David hizo un alto, un instante, respiró profundo y dijo en su corazón, en su interior, asumió su responsabilidad, reconoció su error, levantó los ojos y su voz al cielo y le dijo al profeta Natán, le dijo: he pecado contra el Señor. Qué palabras tan hermosas
aunque no es justificable lo que haya pasado, pero el momento en que estaba viviendo David era un momento crucial, porque estaba reconociendo la falta, no delante de Natán, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y cuánto nos falta a nosotros para reconocer nuestros errores. Qué duro nos convertimos en ocasiones al decirnos que no, yo no tengo la culpa, sino la culpa es por otro. Qué duro es que Dios trabaje, o no, Dios siempre trabaja. Qué duro somos nosotros, para que agachemos la cabeza, hagamos a un lado nuestro ego y reconozcamos que necesitamos pedirle perdón a Dios por múltiples errores y cosas que hemos cometido o que quizás estemos cometiendo en el día de hoy. Y Natán escuchó la voz de David, sintió en su corazón que su arrepentimiento era sincero, que las palabras que expresaba David venían desde lo más profundo de su ser. Natán le dijo: sí, David, el Señor te ha perdonado. Tú no morirás por esto. Y sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y aquí es donde viene algo que a ninguno de nosotros nos gusta que lleguen, pero sin duda hacen parte de las decisiones que tomamos en cuanto a lo que hacemos, y son las llamadas las consecuencias. Hubo una consecuencia. David se arrepintió delante de Dios, David perdonó, David reconoció, David recibió perdón, pero Natán le dijo: pero a raíz de lo que hiciste, de la desobediencia, de no haber atendido la palabra de Dios, de no ser suficientemente Dios en ese momento para David, hay una consecuencia y tu hijo tendrá que morir. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de que nos sacudamos y despertemos y digamos: Dios mío, que lo que estemos haciendo, lo que esté pasando, no vayan mis hijos a sufrir. Es tiempo de que hagamos un alto. Dios hoy nos está llamando nuevamente a reconocer nuestras fallas y clamemos a Dios y supliquemos a Dios para que estas fallas que hoy estamos cometiendo no vayan a afectar a nuestros hijos. Es tiempo de arrepentirnos de corazón. ¿Qué cosas hay que arrepentirnos? ¿Qué cosas hay que eliminar de nuestra vida? ¿Qué hay que entregarle a Dios para que el Señor nos ayude? Esta mañana el Espíritu Santo lo siento profundamente aquí en mi corazón, donde habla al ser y qué cosas tenemos que entregar. No solo ustedes que me escuchan, yo también tengo que entregarle muchas cosas al Señor, porque quizás hayan cosas que todavía hieren el corazón de Dios y estamos siendo desobedientes a su palabra. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos ayude y que las consecuencias de nuestros errores no vayan a afectar a nuestra generación. Amén. Y el versículo 15 sigue diciendo de la siguiente manera: después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que le perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantaran y comieran con ellos, pero David se negó a hacerlo. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaban razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que murió el niño? Y se desata lo que ya David sabía. David intentó en su clamor, haciendo ayunos, tratar de cambiar el rumbo de lo que ya estaba destinado para su hijo, pero no fue posible, desafortunadamente. Consecuencias que afectan a los que más amamos. Y este niño finalmente murió. Versículo 19. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó
se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. David entendió lo que había pasado. David comprendió en su corazón, se arrepintió, obviamente sintió dolor, pero hay algo especial en esta parte, es que vemos que David no levantó sus ojos, no levantó su mano en señalar a Dios y decirle quizás, Dios, ¿por qué si yo estuve ayunando, estuve rogando, por qué no cambiaste la decisión? David quizás asumió las consecuencias de sus errores y lo que encontró, lo que más bien hizo fue ir a buscar a Dios y adorarlo donde él se encontraba. Dice la palabra que David se levantó y fue en el tabernáculo adorando al Señor después de esto que había sucedido. ¿Cuántas veces tenemos que aprender o qué tanto tenemos que aprender de David cuando debemos asumir las consecuencias de nuestros errores? Dios nos guarde, no pedimos a Dios que esto no pase para nosotros, pero que Dios nos guarde de cualquier situación y que podamos tener madurez para asumir lo que quizás un día hicimos mal. Que Dios proteja y bendiga a cada uno de nuestros seres queridos. Amén. Versículo 21, sus consejeros estaban asombrados. No le entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y se rehusaba a comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Palabras sabias de un hombre que asume las consecuencias. Él intercedió, rogó, suplicó a Dios por una decisión. Hizo y asumió y tomó con sabiduría lo que Dios había decidido. Versículo 24. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que debían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor le había ordenado. Una historia tremenda, profunda. Nos encontramos con el pecado de David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que Dios disfrutaba el corazón de David. Y mi hermano, mi hermana, pues hay cosas que no es de cuestionar, no es de señalar, no es de juzgar, ni de mucho menos levantarnos en contra de las cosas de Dios. Dios decide, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, como orábamos al principio. Y bueno, enderezar nuestros caminos y empezar a hacer las cosas bien frente a lo que Dios nos ha enviado. Amén. Entonces aquí David nuevamente pues con su esposa quedó ella en embarazo y empieza la nueva historia del rey David de aquí en adelante. Y es que, como dice la palabra de Dios, David reconoció su pecado delante de Dios, pero hubo consecuencias dolorosas, lágrimas y momentos difíciles. Pero algo poderoso ocurrió. David no se quedó tirado en el suelo para siempre. Después del duelo se levantó, adoró a Dios y siguió adelante. Y es que muchas personas creen que después de fallarle a Dios, ya todo terminó. Pero la gracia de Dios tiene poder para restaurar al que se arrepiente de verdad. El enemigo quiere que vivas atrapado en la culpa, pero Dios quiere levantarte para darte una nueva oportunidad. Si hay heridas que dejan marcas, si hay consecuencias que duelen,
pero aún así Dios sigue teniendo planes para quienes deciden volver a Él. Dios no solamente corrige, Dios también restaura. Y quiero terminar este tiempo devocional regalándote esta poderosa frase. Tu caída puede marcar una temporada, pero no tiene autoridad para definir tu futuro. Y por eso le damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por este espacio, este tiempo, por esta poderosa palabra la cual hoy nos ha enviado, donde quizás nos manda a cada uno a reflexionar, a tener un espacio, un momento de intimidad con Él, donde podamos recapacitar, alinear las cosas, reconocer y bueno, dejarnos guiar por el Señor Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas, y qué bueno que esta mañana podamos presentarnos delante de Él, ser sinceros con Dios y pedirle al Espíritu Santo de Dios que, como lo dice su palabra, Él es nuestro ayudador, nos ayude a avanzar, nos ayude a reconocer y nos ayude a seguir. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias por cada una de las personas que han hecho de este momento, de esta cita, una cita que no reemplazan por nada, una cita a la cual se nos ha hecho costumbre asistir. Y bueno, Señor, en tus manos quedamos, Señor. Ayúdanos, por favor, a actuar conforme a esta palabra. Señor, que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida, entendamos en qué tiempo estamos, qué decisiones debemos tomar, qué debemos hacer. Señor, esta palabra no es para el que me escucha, esta palabra es para mí directamente. Y yo no sé si usted puede decir lo mismo, que quizás esta palabra sea para usted y no para los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia en Cristo, Dios les bendiga grandemente, que este día esté lleno de la presencia del Señor. Y bueno, recuerde dejarnos un comentario, recuerde darle un like y recuerde compartir este tiempo, que creo que muchas personas como usted y como yo necesitan escucharles. Dios les bendiga grande y enormemente.